Yo, yo me perdí. Ah, ya me conté. Bueno, ayúdeme, Alexa, con las diapositivas. Bueno, lo que hoy yo voy a hacer es una profundización de lo que hizo el pastor Hilder hace 15 días. Hace 15 días se trabajó las preguntas amigas. Él hizo un cuadro de observación. Entonces, hoy vamos a estar trabajando, les voy a ayudar harto hoy, pero hartísimo. Vamos a estar trabajando las preguntas amigas sobre el texto que les di para predicar. Entonces, ese va a ser el trabajo de hoy. Entonces, yo voy a necesitar, Alexa, pero mire, ahí en la jugada, como se dice, porque les voy a estar preguntando, vamos a estar trabajando hartísimo. Bueno, vamos con las PowerPoint. Entonces, trabajando las preguntas amigas. Entonces, vamos a trabajar una a una, versículo a versículo. Siga. Entonces, el qué. Vamos a hacer un repaso, borro y pregunto. ¿Qué? Siga. El qué, esa primera pregunta, amiga, es que busca argumentos, aclaraciones. Diga, ¿por qué? Busca, póngalas todas, tranquila. Ahorita no hay problema, póngalas todas. Pero ahorita vayan poniendo cuidado porque ahorita les voy a preguntar. Entonces, ¿qué? El qué busca? Busca argumentos, aclaraciones. El por qué busca razón u origen. ¿Para qué? Busca propósitos. ¿Dónde? Busca lugar o ubicación. ¿Cuándo? Busca tiempo. ¿Quién? Busca personas, animales u objetos. ¿Cuándo? Busca cantidad. Listo. Ahora sí, borrón. Se borró todo. Listo, vamos. Entonces, ¿qué? ¿Qué? Entonces, allá me va a ayudar, Alexa me va a ayudar, o bueno, yo voy a decir aquí los poquitos que yo veo. Perdón, David. David Pinea, ¿qué es qué? Busca argumentos y aclaraciones. Busca argumentos y aclaraciones. Muy bien, siga. ¿Por qué Paola Mancilla? Paola, el micrófono está apagado. ¿Por qué? Estoy prendiendo el micrófono. Buenos días, pastor. Buenos días. ¿Qué? ¿Personas? No. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué busca? Cuando usted hace ¿por qué? ¿Qué busca? Bueno. Buscar la razón. Busca la razón ¿u qué? Busca la razón o no me quedas ahí, pastor. Bueno, dígame, Alexa, alguien que tenga la cámara apagada. Dígame alguno. María Cristina. Listo. María Cristina, ¿el por qué qué busca? Ya le dijeron el 50%. Busca la razón Ay, buenos días. Lo que pasa es que acabo de conectarme, apenas no había podido conectar. Estoy perdida. Qué pena, Bueno, pastor. dígame otra persona, Alexa. Buenos días, pastor. El por qué busca razón u origen. Muy bien. Razón u origen. Origen. Siga. ¿Para qué? Dígame otro nombre
que esté apagado, la pantalla apagada. Omar Gallego Valencia. Listo, Omar Gallego. ¿Para qué? Buenos días. Busca un propósito. Muy bien, muy bien. Sigan. ¿Dónde? Triano. Dígame otro apagado. John Triano. Ayúdeme, Alexa, ese pedacito que usted tiene ahí, acceso a... Busco como a un las lugar. personas. ¿Me escucharon? Buenos días. Busca un lugar. ¿Lugar o qué? Ubicación. Muy bien. Bueno, siga. Luz Estela Peláez. ¿Cuándo busca tiempo? Muy bien, muy bien. ¿Quién? Liliana Romero. Buenos días. El quién busca persona, animal o cosa. Muy bien, muy bien. Y por último, ¿cuánto? Un hombre. Pero ya sopló. Ay, sí, le dicen querer. Bueno, busca a alguien a ver. Alejandro Castellanos. Hola, buenos días. Busca cantidad. Muy bien. Listo. Ahora ya se acabó el... Faltó uno, pastor. Faltó uno, pastor. ¿Cuál? Falta cómo. ¿Cómo? Ah, el cómo. Bueno, ese yo no lo puse. Es que la verdad, yo le tomé un pantallazo. Espere, yo lo voy a buscar acá. A ver. Yo le hice un Luego pantallazo. busca forma. Sí. Le tomé un pantallazo. Claro. Ah, hombre, la que me ayudó con eso fue la secretaria y no, se comió uno, claro. El cómo, muy bien. Venga, Alexa, usted lo puede ahí modificar, poner el cómo. Sí, señor, entonces lo voy a agregar. Eso, coloque el cómo, y busca la forma. Yo les voy a mandar el pantallazo para que todos lo tengan ahí. Entonces, ¿yo qué estoy haciendo? Este ejercicio se llama profundización y aplicación. ¿Listo? ¿Profundización de qué? Cómo se trabajan las preguntas amigas y la aplicación es sobre el texto. Entonces vamos a ir adelantando. El texto, ¿cuál es el texto? El texto es Juan capítulo 5, versículo del 1 al 9. Quiero que todos tengan su Biblia ahí bien abiertica en su escritorio, bueno, donde usted esté. ¿Sí? Entonces, vamos a estar leyendo la palabra del Señor. A ver, dígame, yo creo que la pastora Mercedes, lea ese. Juan 5, del 1 al 9. Buenos días. Dice así: después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y ahí en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así,
le dijo, ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo y era día de reposo aquel día. Bueno, muy bien. Listo. Entonces, ahora sí, Alexa, hágame el favor de colocar el texto bíblico ahí en la pantalla. Y ya usted tiene, yo ya le mandé el pantallazo, ahí lo tiene ahí para recordarlo bien. Vamos a trabajar estas preguntas sobre el texto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Como son 9 versículos, vamos a ir a los 9 versículos y vamos a ir aplicando las preguntas. Yo aquí yo ya lo hice. Ustedes pueden ver todo están todos. Todos. Yo ya las trabajé. Pero yo qué quiero es que verlos a ustedes. Bueno, a ver, dígame, váyame diciendo, Alexa, a todos van a pasar. Vale. Cualquier persona que no haya participado. Otra persona, Alexander R. Listo, Alexander R. Me va a hacer el favor que ve en el versículo 1 de las preguntas. No, mi paz, qué pena, no lo tengo a la mano. Ya. Quiero que busquen, todos deben tener la Biblia. O miren la pantalla. Ahí está. Mira, ahí. Dice, después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. ¿Qué ven ahí en las preguntas? Un lugar, una ubicación. Bueno, muy bien. ¿Quién habló? Omar. Omar. Creo. A ver, Sí, Omar. vamos a hacer lo siguiente. Primero lo vamos a hacer, ¿cómo se llamará eso? Más bien, les vamos a dar la oportunidad a usted. Pero la intención, ¿cuál es? Que todos participemos. Es muy bien. Queremos un lugar. Listo. ¿El lugar cuál es ahí? Jerusalén. Jerusalén. Muy bien. ¿Qué más se ve en ese versículo 1? Hagamos una cosa, Alexa. Ayúdeme usted con levantar como usted ve la pantalla, dígame personas que levanten la mano y le da la palabra. Diana Martínez. Listo. ¿Qué Buenos días para todos. En ese primer versículo estamos viendo también el tiempo, porque pues habla de un tiempo de una fiesta. Entonces hay que observar las fiestas, los tiempos de las fiestas que se realizaban. Eso. Entonces, ¿cuál pregunta aplica usted? ¿Cuándo, pastor? ¿Cuándo? ¿Cómo quedaría la pregunta? ¿Cuándo se realizó? Dice allí, después había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. ¿Cuándo? ¿En qué fiesta fue o en qué periodo? Ya. Bien. ¿Y quién más? Siguiente sería Davis. Otra pregunta, amiga, sería ¿quién? Porque ahí habla de la fiesta de los judíos. Entonces, ahí está implicando a personas. Y la pregunta, amiga, sería que busca personas. ¿Quiénes son los judíos que estaban en esa fiesta? Al parecer es la fiesta de la Pascua. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Qué más se ve ahí? ¿Alguien más que tenga la manita que quiera de pronto? Yo creo que Guillermo ¿dónde?
La Astenia habló primero. Yo creo que es donde, porque ahí se está refiriendo que era en Jerusalén. Eso, pero ¿cómo sería la pregunta? Usando el término ¿dónde? ¿Dónde qué? Estaban los judíos para la fiesta. Eso, no, la pregunta sería así. ¿Dónde se hacía esa fiesta? Respuesta, Jerusalén. ¿Sí lo ves? ¿Dónde? Porque está hablando del lugar donde se hacía esa fiesta en Jerusalén. Siguiente, Jason Pinzón. Listo, Jason. Buenos días. Observando también se aplica la pregunta ¿quién? Porque habla que Jesús subió a Jerusalén. Habla de Jesús. Muy bien. ¿Cómo quedaría la pregunta? Entonces, ¿quién subió a participar de la fiesta de los judíos? Jesús. Muy bien. Perfecto. O sea, Guillermo Torres. ya la agarraron, le cuento. ¿Qué más? Otra pregunta, amiga, es que no me deja levantar la mano. Buenos días. Bueno, Otra pregunta, amiga, es ¿qué? Bien. En buscar argumentos sería ¿qué fiesta de los judíos? Es importante esa pregunta. Muy bien. ¿Qué fiesta? ¿Qué fiesta? Ahora, yo pondría ¿cuál es esa fiesta? Porque recordemos que habían varias fiestas de los judíos. Entonces, ¿qué fiesta sería esa o cuál fiesta sería esa a la que fue Jesús? ¿Sí ves? Bueno, ¿qué más? A ver, otro más. Diana María Martínez. Es que esta pregunta sí va para mi pastor. Cuando dice después de estas cosas, allí me puedo preguntar, ¿ese qué? ¿Qué sucedió antes de lo que estaba? Perfecto, muy bien, Dianita. Perfecto. Okay. Ahí entra un qué. ¿Cuál sería ese qué? Dice, mire cómo dice el texto, dice, después de estas cosas. Entonces la pregunta que usted se haría es, ¿qué cosas? Ajá. ¿Qué cosas? Después de estas cosas, ¿qué cosas? Entonces, este es lo que se llama un enlace que une el contexto con el texto. Está uniendo de dónde venía Jesús, qué estaba haciendo a Jesús, por qué dice Jesús eso. ¿Sí ve? Después de estas cosas, entonces lo que hay que preguntar es, ¿qué cosas? ¿Cuáles son esas cosas? ¿Sí? Muy bien, muy bien. A ver, otra persona. ¿Alguien más que desea hablar? O democráticamente. Yamile. Mi pastor, yo también le tengo como ahí la pregunta. ¿Para qué busca propósito? Él dice que después de estas cosas había una fiesta de los judíos y él subió, y subió Jesús a Jerusalén. ¿Cuál era el propósito de él estar ahí en esa fiesta de los judíos? Muy bien la pregunta, ¿el para qué? Sí, el para qué. ¿Para qué? La pregunta que haría es, ¿para qué descendió Jesús a Para, exactamente. ¿Para qué Jesús fue a esa fiesta? Gracias. Ahora, Sí, señor. tenemos una cosa. Hay unas que la respuesta está en el mismo texto, que son facilísimas. Y hay cosas que usted tiene que averiguar, tiene que escarbar, tiene que consultar ya lo que son comentaristas bíblicos y todo eso. Entonces, por ejemplo, hay otra que se nombró, este lugar, ¿sí? Jerusalén. Pero también es de dónde subió a Jerusalén. perfecto, ¿de dónde venía Jesús? Sabemos que fue a Jerusalén, pero ¿de dónde venía? ¿De algún pueblo cercano de Judea o de algún lugar lejano? ¿Sí ve? Esos términos son claves, porque uno, por ejemplo, si viene de un lugar lejano, ¿qué está definiendo? El cansancio, la hora, todo eso. Pero si era un lugar cerquita de Betania, por ejemplo, era un lugar cercano, estaba a 20 minutos, media hora. ¿Sí ve? Entonces, son cositas que uno puede ir definiendo. Bueno,
Creo que no es más. Vámonos con el versículo 2. A ver, ¿quién levanta la mano? María Cristina. Bueno, aquí dice, se puede decir, ¿dónde estaba el estanque? Sí, muy bien. Sí. Cerca de la puerta de las ovejas, ¿dónde estaba el estanque? Se puede, porque dice de las ovejas un estanque, entonces se puede decir, ¿dónde estaba el estanque? Bien, sí señora. Sí. Bueno. Bueno, ¿quién otro? ¿Alguien más? Liliana Romero. Buenos días. Ahí podría ser el que sería en este caso pues el estanque. ¿Cómo formularía usted la pregunta? ¿En el qué? ¿Qué había? ¿Qué había? ¿Qué había cerca de la puerta de las ovejas? Ah, muy bien. ¿Qué había cerca de la puerta de las ovejas? Muy bien. Muy bien. Bueno, la otra también sería, ¿para qué? ¿Cómo la ¿Para qué buscaban el estanque? En cuestión del propósito, me corrigen. Sí, no, está bien. ¿Para qué buscaban el estanque? Ese estanque era conocido ¿para qué? Aló. Sí, sí, hable. Espere que me salí del versículo. Hay otra que es los pórticos, el cual tiene 5 pórticos. Entonces, ¿cuántos pórticos tiene? Muy bien, está bien. Muy bien. Davis. Sí, la pregunta amiga que yo podría aplicar sería el por qué, refiriéndome a los 5 pórticos. ¿Por qué habían 5 pórticos para llegar al estanque? Sí, también es válida la pregunta. Si ve, mire, todos esos detalles a usted le van a enriquecer a la hora de organizar la predicación. Ahora, usted no va a predicar todo eso, porque no es una clase de estanques. No, no, no. Es una predicación donde usted tiene que sacar la idea central exegética, pero estas preguntas, amigas, le van a traer luz al pasaje, muchísima luz. Listo, muy bien. ¿Qué más? A ver, ¿qué más quiere? ¿El qué? Pastor, ¿el qué? ¿El qué? A ver. ¿Qué era la puerta de las ovejas? ¿Cómo es la pregunta? ¿Qué? O sea, dice puerta de las ovejas. ¿Qué era la puerta de las ovejas? Muy bien. ¿Qué era la puerta de las ovejas? Ahora, ustedes traten de hacer preguntas no tan obvias. ¿Qué era una puerta de las ovejas? ¿Qué era? Yo creo que era más bien cómo era la puerta de las ovejas. Porque ¿qué era la puerta de las ovejas? Es una puerta. Pero ¿cómo era? Ya cambia un poquito más. ¿Cómo eran esas puertas? ¿Cómo era la puerta de las ovejas? ¿Cierto? Por ejemplo, ¿se acuerda el pasaje donde Jesús dice que si el camello no entra por el ojo de una aguja, no puede entrar en el reino de los cielos? ¿Sí? Entonces, no, porque me desvío de pronto pero ese cómo era la puerta de las ovejas es importante. Pastor, buenos días. ¿Cómo ha estado? Buenos días a todos. También veo, pues digo, ¿cómo, no? Sí. ¿Cómo se llamaba el estanque? Muy bien, ¿cómo se llamaba? A ver, dígame cómo.
Bethesda, ¿no? Muy bien, muy bien. Ahora, si ustedes lo buscan en una versión, por ejemplo, la versión Dios habla hoy o la versión lenguaje actual, no aparece Bethesda. Bethesda es en griego y aparece en hebreo. Entonces, ¿y cómo así? Cambió el nombre. No, lo único que cambió es el idioma en que se escribe ese estanque. ¿Sí? Bueno, listo. Siga. Otro. Jason Pinzón. También podría aplicarse para qué. O sea, ahí enfocándonos en la parte de por qué estaba el estanque. Entonces, ¿para qué? Como busca propósito, entonces, ¿cuál era el propósito que el estanque se encontrara allí? Sí, fue para bueno, ¿qué otro? Y otro argumento lo que dice Debería Jason ser, es para qué usaban el estanque. Perfecto, ¿para qué? ¿Cuál era el uso del estanque? ¿Qué se hacía con el estanque? más bien debería ser como el por qué el estanque ahí. Se puede asemejar porque entraban animales como las ovejas. Entonces, ahora, los que tienen, hay Pero en una, el estanque no entraban las ovejas. ¿sabe qué les recomiendo los que puedan? Eso les ayuda mucho después. Hay una, yo no sé cómo se llamará eso, una aplicación, o no sé cómo se llama eso, Eastword, la Eastword. Esa Eastword tiene mucha, usted pone el texto bíblico y los diferentes comentaristas. Para los que no tienen comentarios bíblicos, entonces ahí le dan los detalles de cosas. Ahora, ¿se acuerdan que yo les conté hace tiempos que lo último que usted hace es buscar en los libros de comentarios para que no le dañen su trabajo, para que no se lo contamine? Esto es lo último, pero ese más que todo es para buscar los detalles. Listo. Bueno. Pastor, la otra también sería, ¿por qué se llamaba Bethesda? Perfecto, perfecto. ¿Por qué? Porque recuerde que los judíos, los lugares tenían significado y tenían un significado muy grande. ¿Por qué se llamaba Bethesda? Muy bien. Oye, Y pastor, perdón, eso nos ayudaría cuando decimos que debemos buscar otra versión. En el lenguaje actual dice, en Jerusalén, cerca de la entrada llamada Portón de las Ovejas, había una piscina con 5 entradas que en hebreo se llama Bethesda. Sí. 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 Ahora, por eso les digo, como no estamos, a ver, cuando usted haga este ejercicio, usted mismo, ¿en cuántas versiones debió haber leído este pasaje? En 3. Mínimo en 3. Mínimo en 3. Mínimo en 3. Entonces, ¿por qué lo hacemos ahorita en la Reina Valera? Porque es la versión que estamos usando ahorita. Pero a la hora de predicarlo usted, ¿en qué versión lo va a predicar? Dios habla hoy. Dios habla hoy. ¿Por qué Dios habla hoy? Porque es la que más entiende. Porque la que más entiende. ¿Y por qué qué más? Porque generalmente los inconversos, sobre todo los católicos, es la versión que más usan. Perfecto, perfecto. Uf, qué bueno, los felicito. Porque nuestro auditorio no es cristiano. Y nuestro auditorio, en este caso son personas no creyentes, normalmente usan la versión Dios Reina habló, Valera. que es la versión popular católica. ¿Sí? Entonces, cuando usted lo vaya a predicar, lo predica en esa versión. Si lo va a predicar acá en la iglesia, ¿qué versión utilizaría? La Reina Valera. Valera. Reina Valera. ¿Por qué Reina Valera? Porque está contextualizado para personas creyentes que ya conocen del Evangelio. Muy bien, porque los de acá, los cristianos, digamos, están muy familiarizados con la Reina Valera de España, porque fue el primer libro que se tradujo
en español, o más bien, la Biblia que usted tiene, la Reina Valera más bien, ese es sacado del Textus Receptus, que fue la que usaron los españoles y todos los de habla hispana. Fue la primera Biblia y es la que se ha mantenido en los tiempos. Listo. Bueno, vámonos con el versículo 3. Sí. En esto yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos. Perdón, David, disculpe. No lo vamos a leer porque ya lo leímos. Y además usted lo tiene ahí en su pantalla y lo tiene en su biblioteca. Ahí tiene el versículo. Vamos a ir a trabajar las preguntas amigas del versículo 3. Bueno, ahí la pregunta, amiga, sería ¿cuánto? Porque está hablando de una multitud de enfermos. Entonces, ¿cuántas personas en general había en ese lugar? Perfecto. Oiga, felicitaciones. ¿Cuántas personas habían cerca de ese estanque? ¿Qué dice la escritura? ¿Cuántos dicen? Multitud. Multitud. ¿Multitud de dónde viene? De muchos. De ¿de dónde viene? La parte mul. 1000. De más de 1000. Más de 1000. O sea, ahora ubique ese estanque. ¿Cuántas personas mínimas había en ese estanque ahí cerca? Más de 1000. Más de 1000. ¿Sí ve? ¿Sí ve? Todos esos son detalles que uno empieza a descubrir en el texto. ¿Quién están las personas ahí? ¿Quién más? Pastor, Bueno, como yo no estoy viendo la pantalla, Alexia, usted me ayuda. El que primero haya levantado la mano, usted le da la palabra. antes de dar la palabra a los hermanos, la hermana Diana Suárez colocó, ¿por qué estaban los enfermos ahí? Porque, muy bien, porque estaban los enfermos ahí. Bien. Ahora sí. Alexander Martínez. Hay una pregunta y es ¿cuánto? Sí, ya se habló de ella, pero también está ¿por qué habían tantos enfermos? Es la pregunta, el por qué. También, porque habían tantos enfermos. Y la respuesta lo del mismo texto. Sí. Pero sí ve cómo vamos cuadrando esas preguntitas y las mismas preguntas nos están trayendo luz a la hora cuando usted ya vaya a organizar todo o quiere resaltar algo, hombre, ya tiene un material muy bueno, muy bueno. Bueno, ¿qué más? Siguiente, John Triana. Se pueden hacer dos preguntas. ¿Por qué esperaban el movimiento del agua y por qué el agua se movía? Bien, sí, está bien. Siguiente, Frankie. Sí, también iba a decir lo mismo. ¿Por qué esperan el movimiento? ¿Por qué esperan el movimiento del agua? Muy bien. Muy bien. Yuri Alexandra. Buenos días. Allí quisiera de pronto preguntar, ahí dice que eran paralíticos, perdón, eran ciegos, cojos y paralíticos. O sea, de pronto allí sería solamente pues digamos, solamente eran ciegos, cojos y paralíticos. ¿Cómo usted formularía la pregunta? Solamente habrían esa cantidad de personas, o sea, ciegos, cojos y paralíticos. Pues pero el texto, bueno, aunque no cuadra entre las preguntas, es válida esa pregunta, ¿cierto? Para que no nos casemos con las las preguntas que están ahí. Es válido hacer otra pregunta. Listo. En este caso, a ver, Yuri, haga la pregunta y alguien a ver me la responde a ver si es acertada. Haga la pregunta. ¿Solo habían ciegos, cojos y paralíticos? Listo. ¿Quién quiere responder?
Mi pastores, perdón, ese sería ¿cómo busca forma? Esa sería la pregunta, amiga, ¿cómo? Que busca la forma. ¿Cómo estaban ellos? ¿Enfermos, ciegos, cojos, paralíticos? ¿Me No, corrige? ayudémosle a Yuri. Yo, de pronto un por qué. Porque ¿Por qué? habían ciegos, cojos y... No, está bien eso, pero respondámosle a Yuri esa pregunta. Entonces, porque yo la veo a ella, es como, ella nos hizo la pregunta a nosotros, que es válido para sus preguntas, pero ¿solo habían esos enfermos? No, pastor, yo creo que había más porque aquí dice que eran sanos de cualquier enfermedad que tuviesen. Perfecto. Entonces, ojo, ojo. ¿Qué dice el texto? Versículo 3 dice, en eso yacía una multitud de ¿qué? De enfermos. ¿De qué? De enfermos. Enfermos. ¿Y esos enfermos qué son? De gripa, de sarna, de un montón de cosas. Pero, ¿qué resalta después? Coma, Entre ciegos. cojos, paralíticos. Muy bien. ¿Qué más? Gisela. Bueno, es que, bueno, ahí dice, bueno, pues no sé cómo, quisiera como de pronto también como una duda, que eran personas que estaban ahí, que necesitaban de otras personas, o sea, porque no se podían, digamos, mover por ellos mismos. Entonces, digamos, hacen como un énfasis en esas personas que necesitaban de otros. Entonces, bueno, me surgió como también como una duda, ¿por qué específicamente de pronto esas personas? Entonces, no sé cómo podía como formular una pregunta para este tipo de las que resaltan ahí. Yo digo que resalta, perdón, es que no puedo levantar la mano, no me dejan donde estoy conectado, pero dice que de enfermos, pero resalta estos tres de ciegos, cojos y paralíticos, es porque no hay ningún tipo de sanidad, digamos, en la sociedad. Ahora, no nombra tampoco los de lepra, porque por ley no les permitía estar juntos ahí, cerca del estanque. Pero digamos que hay varias enfermedades que se podrían curar, no sé, voy a poner un ejemplo. El de la gripa, se toma una agüita de limón de la época y ya. Pero sí resalta bien estos ciegos, cojos y paralíticos. Son bien amplios. Buena. O sea, yo preguntaría por qué tantos enfermos, por qué llegaban tantos Porque habían tantos enfermos, porque habían más de 1000. ¿Sí ve? Usted se va a responder. Bueno, muy bien. ¿Cuánta cantidad de enfermos Espere. y paralíticos? Espere, Paulita. Alexa está moderando, entonces ella está dando la palabra. Solamente levante la mano y Alexa va dando la palabra. La que sigue sería Mercedes Torres. Otra pregunta sería, ¿qué esperaban los enfermos? Muy bien, que esperaban los enfermos. Siguiente, Davis. La pregunta, amiga, sería, ¿cómo? Que busca la forma. Entonces, ahí dice que esperaba el movimiento del agua. Entonces, ¿cuál era la forma en que se movía el agua? ¿Cómo? ¿Cómo se movía el agua? Muy bien. Siguiente, Mercedes, ¿otra vez tiene la mano alzada o...? Ahora sí, Paola. Bueno. ¿Cuántos paralíticos y enfermos habían en el lugar? Esa ya la respondimos. No me acuerdo. A ver, alguien que se la diga. Pensé que estaba en el otro versículo. Había multitud. Una multitud. Perfecto. Ok. Bueno. ¿Quién más? David. No, yo bajo la mano. ¿Ya está en el versículo 4 o no?
Ah, no, no, no. Bueno, venga, porque ustedes, hay un detalle que ustedes están dejando pasar. Y es, ¿por qué? Mire, por ejemplo, mire, ¿por qué habían ciegos ahí si no veían el movimiento del agua? Otra, ¿por qué habían ahí paralíticos si no se podían mover para tirarse en el agua? Que era el caso del paralítico que Jesús sanó. ¿Sí ves? Entonces son interrogantes que nos llegan para nosotros después hacernos preguntas, ¿no? Amén. Alex tiene la mano levantada. Ya la bajó. No, allí estamos hablando todavía Del 3. del 3, ¿cierto? Sí. Ahí sería la fe que se movía en el momento. O sea, era tal la fe que las personas tenían que Pero se ¿cómo, hermano Alex, cómo es la pregunta amiga? La pregunta, amiga. ¿Cuál sería el nivel de fe de las personas para sanarse? Muy bien. ¿Cuál sería o cuánto sería el nivel de fe? Es que en Eso, sí, cantidad. señor. Bueno, muy bien. Vámonos con el versículo número 4. Davis, primero. Sí, ahí dice, sería la pregunta amiga, ¿cuándo? Dice que un ángel iba de tiempo en tiempo. Entonces, ¿cuánto tiempo pasaba para que el ángel llegara? ¿Cuánto se podía? Si eran meses, si eran años, si eran semanas. Gloria Leiva. Buenos días. No, la misma del hermano David. Listo. Mercedes Torres. ¿Quién agitaba el agua del estanque? ¿Cómo fue la pregunta? ¿Quién agitaba el agua? ¿Quién agitaba el agua del estanque? Muy bien, sí, señora. Siguiente. Gloria Leiva, ¿ya la dije? Sí, ya. Alison, es Sebastián Ávila. Ya la hizo el hermano ya. Ah, vale. Jason Pinzón. Sí, la pregunta sería de pronto, ¿por qué? ¿Por qué era el ángel el que descendía a agitar el agua? O sea, la razón por la cual el ángel, ¿por qué era un ángel, perdón? Esta pregunta es muy importante porque no es común que solo aparece en un texto bíblico esto, que un ángel desciende a mover el agua. Entonces, esa pregunta es muy importante. Siga. Siguiente, Alexander Martínez. La pregunta sería, ¿quién era el ángel? Perfecto. ¿Quién era el ángel? Recordemos que los ángeles en la Biblia varios tenían nombres. Entonces, ¿quién era el ángel o cómo se llamaba el ángel? La tradición, ahí les voy a soplar un poquito. La tradición griega decía que se llamaba Esculapio, el ángel. Ese ángel se llamaba Esculapio, la tradición griega. Bueno, siga. Siguiente, ¿quién más? ¿Alguien más va a alzar la manito? Diana Martínez. Mi pregunta sería, ¿desde cuándo empezó el ángel a hacer esto? Perfecto. Perfecto. Llevaba un día, una semana o un año o más tiempo. ¿Sí ve? Muy bien. Siguiente, Frankie. Ese sería por qué el ángel agitaba el agua. Muy bien. ¿Por qué?
John Triana. Una pregunta sería, ¿por qué solo quedaba uno sano? ¿Por qué solo era uno? Muy bien. Oiga, yo hoy soy contentísimo con ustedes. Contentísimo. Que los veo enfocados, haciendo preguntas claves al texto. ¿Sí ve cómo se explota un texto, se le saca la riqueza a un texto solo con las preguntas amigas? Y eso, todo eso es un material que usted va acumulando para después. ¿Y de para qué le sirve todo esto? Para claridad al texto y después para hacer puentes hermenéuticos, para organizar bien las divisiones naturales, el enriquecimiento, los detalles, todo eso. Muy bien, los felicito, los felicito. Bueno, sigan. ¿Alguien más? Paola. ¿Dónde quedaba el estanque, el lugar? Sí, aunque por ahí ya lo habían dicho. Ya lo habían dicho. No, pastor, todas mis respuestas ya las han dicho. A ver, esa ya la habían dicho. ¿Alguien que se acuerda dónde estaba ese estanque? En Bethesda decía. Ah, no, en Jerusalén. En Jerusalén. En Jerusalén, ¿pero qué? Ajá. Cerca de la puerta de las ovejas. Cerca de las puertas de las ovejas. Entonces, ubiquémonos. En Jerusalén es la ciudad. Dentro de la ciudad que estaba el estanque. ¿El estanque dónde estaba? Bethesda. A la puerta de las ovejas. Ahora, ¿cómo se llamaba el estanque? ¿Cómo se llamaba? Bethesda. ¿Sí ves? Eso, entonces todo eso nos trae más claridad. Frankie, otra vez. Eso también dice, también puede ser que representaba el ángel en el estanque. Bien, sí, que representaba. Alexander R. Ahí también, porque solamente el ángel no descendía, o sea, no se quedaba, o sea, descendía como por ciertos momentos. ¿Cuál sería como el propósito ahí? Pues aunque es de sanidad, pero entonces, ¿por qué solamente descendía de vez en cuando? O sea, ¿por qué no se quedaba, pienso yo, como para sanar a todo el mundo? Perfecta la pregunta, muy buena esa pregunta. ¿Por qué no se quedaba ahí, sino de tiempo en tiempo nomás? ¿Sí ven? Bueno, ¿qué otra pregunta? Alexander Martínez. Una pregunta, ¿no? ¿Qué personas tenían la capacidad de ser más sanadas? Exacto. Muy válida esa pregunta. María Cristina. También podría ser qué representaba ese estanque o por qué estaba ese estanque en ese lugar. Eso, ¿qué representaba ese estanque? Jason Pinzón. Se podría aplicar aquí también la pregunta, el por qué. Porque dice que el primero que descendía al estanque era el que quedaba sano. Entonces, ¿por qué el primero y no más? O sea, ¿por qué solo el primero y no todos los que alcanzaban a meterse al estanque? Perfecta, muy buena esa pregunta, muy buena. John Triana. Pues no sé si sea válida la pregunta, pero puede ser, ¿las personas podían ver el ángel o solo se dan cuenta cuando se agitaba el agua? Muy bien, esa pregunta, excelente, oiga. Oiga, yo estoy muy feliz con ustedes hoy, porque están haciendo unas preguntas muy claves, muy claves. Bueno, ¿qué más? Sebastián Ávila. Pastor, ¿cuánto tiempo tenían para entrar en las aguas? ¿Cuánto tiempo? Muy bien, muy bien. Bueno. ¿Alguien más? Pues yo quería hacer
Cuando dice como que el que quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese, o sea, cualquier enfermedad quedaba sano. ¿Sería el qué? La pregunta, el qué. Ahí Como la pregunta amiga, ¿qué? Busca argumentos. Entonces el argumento es que quedaba sano de cualquier enfermedad. no, la pregunta es que haría así. ¿Sería para qué? Busca propósito. Eran sanos el primero que tocaba el agua. ¿Qué clase de enfermedad? La respuesta, ¿cuál es? Cualquier enfermedad. Cualquiera. Podía ir con la enfermedad que tuviera. Listo, siga. Diana Martínez. Pastor, a mí me surge una pregunta porque es lo que actualmente pues vivimos, ¿no? ¿Esto es mito o era realidad? Mito. ¿Qué tan verídica era que el ángel descendiera allí y sanara? Bueno, mire. O sea, si había, digamos, un registro de sanidades o ¿qué dice la historia sobre eso? Esa es mi pregunta. Claro, yo le haría a usted otra pregunta. Sí. ¿Fue mito la sanación del paralítico? Ah, ok. Ya por el lado de Jesús. Claro. Sino que yo lo pensara históricamente, si era real que que este ángel descendiera y sanara. O sea, Es válida la pregunta, es buena, válida, pero la respuesta, Jesucristo abolió todo eso. la respuesta está ahí mismo. Sí. ¿Fue mito la sanación de ese paralítico o no? Ok. Listo, bueno, sigan. Alexander R. Lo otro es el tamaño del estanque, o sea, de qué manera o cómo hacían ellos para tocar el agua o llegar al agua. Muy bien, entonces estamos hablando de cómo era ese estanque, hablando De la forma, de la forma, si era cuadrado, redondo. si era asequible o no. Eso, muy bien. Siguiente, Alexander Martínez. La pregunta también es sobre la distancia, o sea, ¿qué distancia había entre los enfermos y el estanque para que uno pudiese llegar primero? Ahora ubiquémonos. Supongamos aquí que era un estanque como una cancha, como una piscina olímpica. ¿Cuántas personas le caben de alrededor de una piscina olímpica? ¿Y cuántos habían? ¿Sí ve? Sí, no, pastor, sino la pregunta es concreta. Como dice que solamente uno, entonces ubiquemos la distancia. ¿Qué distancia había entre donde ellos podían estar a donde estaba el estanque? ¿Qué tan lejos o qué tan cerca quedaba de la primera persona que llegaba? Porque decía que solamente el primero que llegaba. Sí. Era como una carrera. O sea, ¿qué distancia había entre donde ellos podían estar al estanque? Perfecto, perfecto. Muy buena. Oiga, de acuerdo, yo estoy muy contento con ustedes. Están haciendo unas preguntas tan... Mire, yo les soy sincero. Yo escribí hartas y hay varias que ustedes han dicho que yo no las había considerado y que son detalles. Y entre todos se puede hacer una construcción muy bonita. Pastor, ¿Tiene la mano levantada Franklin? Franklin. Pues Sebastián. No, Franklin, Muy aunque bien. Sebastián creo que ahorita activó el micrófono y lo desactivó. Ah, ya. Bueno, pastor, también es que, ¿qué tenía que ver el movimiento del agua con la sanidad de los enfermos para que quedaran sanos? Pero ¿cómo ¿Por qué esperaban que... ¿Ah? ¿Por qué tenía que tener el movimiento? ¿Por qué tenía que estar en movimiento el agua para poder que ingresaran y quedaran sanos? ¿Qué tenía que ver eso? ahí la pregunta amiga sería el por qué. Sí, ¿por qué? Eso. Bueno, siga, Alexa. Sebastián Ávila. pastor, yo sí quería preguntarle a usted, un texto bíblico no lo dice, pero mi pregunta que se viene a la mente es, ¿será que había alguien que les
ponía turnos para entrar en el agua, porque no es lógico que vivieran paralíticos, ciegos y que pues los que estaban cojos o podían entrar más rápido que los ciegos y los paralíticos y entonces nunca iban a poder entrar ellos. O sea, ¿será que había alguien que decía, bueno, cuando muevan las aguas tú puedes entrar o Bueno, ¿cómo formularía usted la pregunta, amiga? quién estaba ahí para que ellos pudieran entrar? ¿Quién organizaba a las personas a que pudieran entrar al estanque? Y Eso si es la pregunta. cobraban, también me gustaría saber. Una especie de policía de esa época, o sacerdotes, o cómo era que organizaban a la multitud. Y también me gustaría saber si cobraban, pastor, porque También eh, es válido. ¿Cobraban por entrar allá o no? exacto. Listo. Siguiente, Omar Gallego. No sé si sea una pregunta válida, pero el cómo los enfermos sabían que al descender al agua iban a ser sanos, ¿cómo se dieron cuenta de eso? Eso, muy bien. Muy buena pregunta. Yuri Alexandra. No sé si oye esa pregunta allí, pero ¿cuántas personas fueron sanas en aquel lugar? Muy buena la pregunta. Diana Martínez. Mi pregunta tiene que ver como con la ley. ¿Qué dice la ley con respecto a este caso? O aunque pues ahí no dice y no hay una participación sacerdotal, pero ya había, ¿cómo le digo yo? Alguna ley o algo, una palabra que hable sobre esto, ¿no? O sea, si es válido o para qué se hace, o no hacemos esa pregunta ahí. No, es válido. Mira, ahí caben todas las preguntas. Caben todas. Pero le respondo con otra pregunta, Janita, para hablar de la parte religiosa. ¿Qué día fue sanado ese paralítico? Dice que ese fue en un día de reposo. Jesús lo sanó porque se enojaron cuando lo vieron a él cargando su... Claro, desde el versículo 10 en adelante, ¿cuál fue el problema? Ok, sí. El problema era eso, de que había sido en un día de reposo y que le era ilícito cargar su camilla, su... Sí, exacto. Entonces la pregunta es, ¿habían líderes religiosos ahí? Ah, entonces sí, Y claro que habían, sí. Sí, porque ellos señor. empezaron a criticar al paralítico cargando la camilla. O sea Bueno, que es... Bueno, ya, gracias, pastor. o sea, mire, a ver, les digo, venga, les voy a dar aquí unos clipsitos para que usted los... la gran mayoría, yo creo que el 90% o más de las preguntas que usted formula están las respuestas en el mismo texto. Lo único que tienes que mirar como lupa, ¿sí? Como lupa, observar lo que, el ejercicio que hizo el pastor de la vez pasada. ¿Cuántos cuadros ve? Entonces, esa lupa, por ejemplo, la pregunta que hace ahorita Diana, que es muy válida, ¿habían sacerdotes ahí? ¿La ley lo aprobaba? ¿Cierto? Entonces, el mismo texto que decía que era día de reposo, que era religioso, que era que lo murmuraron o sí hablaron mal de que ya la camilla, pero ¿quiénes? Los sacerdotes. ¿Sí ve? Entonces, ¿sí ve cómo los contextos, tanto anterior como posterior, nos dan luz, nos dan claridad a las respuestas? Ahora, clave, mira, acuérdense de esto, clave. ¿Qué va a hacer usted con las preguntas que usted no pueda responder? ¿Qué va a hacer a la hora de predicar? A ver, ¿quién me quiere responder eso? ¿Qué va a hacer con las preguntas que no pudo resolver a la hora de la predicación? Con Diana, los comentarios bíblicos.
No, primero Diana, que tiene la mano levantada, y después. Diana Bien. Martínez. Pues yo creo, pastor, de que ese tipo de cosas no se deben tocar, sino solamente lo que nosotros tenemos claro, porque vamos es con un mensaje directo, directo y claro. Bueno, ¿qué más? John. John Triana. Los comentarios bíblicos. Yo cuando termino la aplicación con los comentarios pero bíblicos voy a aclarar. No, ya busco todo, por eso le digo, ya no ya. tiene respuesta, no tiene respuesta, lo busco en los comentarios, busco allí, le pregunto a fulano. Entonces, sí, ¿Qué va como a dice hacer una Diana. persona que no tiene respuesta? No, como dice Diana, pues predicar lo que se tiene y obviar lo que no está en la Biblia, pues es porque Dios no lo quiso detallar. Muy bien, muy buena la respuesta de los dos. No se ponga a hablar lo que no dice la Biblia. ¿Por qué? Porque ahí es donde entran como la imaginación de las personas. Ahora, ¿qué sí puede hacer? Usa el término posiblemente, tal cosa, posiblemente, pero ojo, tiene ese posible porque está muy cerca de la respuesta, muy cerca, ¿cierto? Pero si no tiene respuesta y no lo menciona. Sencillamente diga, no sabemos por qué tal cosa, ¿cierto? Un ejemplo, a mí me han preguntado, ¿quién escribió el libro de Hebreos? ¿Cuál es la respuesta? No sé. ¿Para qué yo me voy a inventar? Yo digo, posiblemente lo escribió Pablo por tal cosa. Posiblemente lo escribió Apolos por tal cosa. ¿Sí? Pero no aseguro porque nadie sabe. Así. Bueno, vámonos con el otro versículo porque el tiempo se nos va. Versículo 6. No, perdón, 5. Versículo 5. ¿Qué preguntas vemos ahí? Pastor, yo le pido, perdón, disculpe, yo le pido permiso, pastor. Hágale, tranquilo, mi hermano Alexander. Muchas gracias. Dios los bendiga. Feliz día para todos. Vale, listo. Amén. Paola Mancilla. Paola. Bueno. Mercedes. ¿Cuánto tiempo esperó el hombre enfermo? Perfecto. ¿Cuánto tiempo? Bueno, sino que no active el micrófono, disculpe. Hablé, pero no activé el micrófono. La pregunta mía era que quién era el hombre que llevaba 38 años enfermo. Muy bien, bien. ¿Quién era ese hombre? Mínimo, pongámosle la edad a ver. ¿Qué edad tenía ese hombre? 38 años. O sea, mínimo tenía ¿cuántos? 38 años. Ahora, no sabemos si nació 38 años de estar ahí. A ver, la edad ya la sabemos, que mínimo ¿cuánto? 38. Lo que no sabemos si nació así o quedó paralítico después. ¿Sí? Bueno. Sebastián Ávila. Pastor, yo iba a preguntar lo que usted acaba de decir, de que estaba enfermo, pues dice que quedó paralítico. O sea, paralítico pudo haber sido un polio, pudo haber nacido un problema de la columna vertebral, o nació así, o un accidente, ¿cierto? Ya entra el terreno de la especulación. Ahí es donde yo les digo eso. Si el texto no dice por qué estaba enfermo, por qué, cómo fue que estaba enfermo, no nos pongamos a hablar de eso, porque ya entra en un terreno muy movedizo. Siga, Alexa. María Cristina. Se podría preguntar también de dónde era él. No sé. Bien, Está bien. ¿Sí? Muy bien. Ok.
Diana Martínez. Pastor, en el texto hablan más adelante que Jesús le dijo a este paralítico que no pecara más para que no le viniera algo peor. Entonces podríamos hacer la pregunta si había sido esta enfermedad por causa del pecado. También está válida la pregunta. Gracias. Sebastián Ávila, otra vez. Pastor, mi pregunta es si en ese lugar solamente había enfermos, porque él estaba solo y entonces yo me pregunto si no podía nadie acompañarlo, si solamente podían estar enfermos en ese lugar. ¿Qué dice el texto? Acuérdese, ¿qué dice el texto? ¿Qué dijo el paralítico? No entiendo. Pero Estaba solo, no, no estaba solo. ¿no? Que había uno que había- El paralítico dijo que no tenía quien lo llevara hasta allá. Quien lo llevara porque todos eran enfermos, por lo que yo puedo entender. Perfecto, había muchos, Exacto. pero no había quien lo ayudara en el momento. No había quien lo ayudara. Siga, Alexander Martínez. La pregunta, pastor, es, ¿quién lo llevó a él allá? Perfecto, ¿quién lo llevó allá? Muy bien, si era paralítico, ¿quién lo llevó? Bueno, vámonos con el versículo 6. El que tenga pregunta, alza la manito. Sebastián Ávila. ¿Por qué Jesús lo miró a él entre tantos enfermos? Muy bien, porque eso lo miró solo a él. John Triana. Porque Jesús le preguntó si quería ser sanado. Porque eso le preguntó si quería ser sanado. Es la pregunta, esa pregunta es la más obvia. Si alguien es enfermo, pues, ¿y por qué está en ese lugar? Pues para ser sano, pero ¿por qué le pregunta eso? ¿Sí ve? Y todo tiene una respuesta. Sí, claro. Frankie. Pues otra que pues no sé si va ahí, pastor, no sé. Es que la otra es porque ellos tenían que ir al estanque si estaba Jesús, Porque que los podía sanar. Pero yo le daría otra contrapregunta. ¿Era conocido Jesús? Ahí. Ya. Sí. ¿Sí ve? Sebastián, No, otra vez. porque pues como él dice que Jesús lo vio ahí porque él no podía, no tenía quien lo tirara, entonces seguramente Jesús lo sanó. Yo les hago una pregunta. Mire. Uno haciéndole pregunta al texto, pero les hago la pregunta a ustedes. Si es en esa multitud, recordemos que había mínimo 1000 personas, si esas 1000 personas supieran que Jesús sanaba enfermos, ¿estarían al lado del estanque? No. ¿Sí? No. Entonces, ¿ah? Mi pastor, iban No. donde él. Entonces, era muy sencillo. Entonces, viene esa pregunta, ¿era conocido Jesús en esa época, en ese momento? No, señor. No era conocido, ¿sí ve? Entonces, ahí se responde la pregunta que hizo Franklin. ¿Cuál era la pregunta? ¿Por qué no iban a donde Jesús, iban al estanque? Era porque Jesús no era conocido. Ahí, ¿no? ¿Listo? Otra pregunta. Sí. Es obvio que Jesús es Dios, ¿no? Pero bueno, la pregunta es la siguiente. ¿Por qué supo Jesús que llevaba mucho tiempo así? Muy bien. Y ahí el texto sí lo dice. Muy bien. Perfecta la pregunta. Siga, Alexa. Sebastián. Sí. Era la misma, porque supo Jesús. Alexander. No era también la misma pregunta. Todos tenemos como el mismo interrogante, ¿no?
Paola. Era la misma pregunta. Llevo como 3 preguntas que las voy a decir, pero ya las dicen adelantadas. Bueno, pero venga. A ver, Yo tengo una. la respuesta, a ver quién tiene la respuesta. El texto lo dice. A ver. ¿Quién tiene ahí la respuesta? Varios tienen, o sea, John Trina tiene la mano alzada, Frankie. Alguno, mejor dicho, si alguno tiene la respuesta, hable. Paola tiene el micrófono activo, Sebastián tiene el micrófono activo. Ahí dice que lleva 38 años que está enfermo. Sí, pero ¿cómo supo Jesús? Es la pregunta. ¿Cómo supo Jesús? Pues yo digo, pastor, de que porque ya lo vio acostado, entonces ya lo vio demasiado cansado, dijo yo. No, porque Yo les voy a dar la respuesta. Dice ahí, cuando Jesús lo vio acostado, supo que llevaba ya mucho tiempo así. Supo. Entonces, ¿en qué momento supo? Hay dos. Uno, el comentario de la gente. Ese pobre paralítico ya 38 años paralítico y lleva tanto tiempo viniendo acá todos los días. ¿Es posible eso? Segundo, lo más posible era que, ¿qué? Lo más posible era que Jesús usó, ¿qué? Su omnisciencia. Omnisciencia. Él conocía los pensamientos, conocía las cosas. Entonces, lo más posible, Jesús usó su omnisciencia y dijo, este pobre ya 38 años, le voy a ayudar. Posiblemente la evidencia física en la persona. Es decir, a veces uno puede ver una persona con una malformación de huesos o de manos o de pies. Uno sabe que es genéticamente, pudo haber nacido así. Exacto, muy bien. Muy bien. Siga Alexa y vamos a pasar al otro versículo. Démosle a las dos personas que tienen la mano levantada y pasamos al otro versículo. John Triana y Diana Martínez. Bueno, tengo dos preguntas. Una, ¿por qué Jesús entró allí al estanque de Bethesda? Y la otra pregunta fue, ¿solo fue sanado una sola persona? ¿Solo fue el paralítico? Muy Esas bien dos. las preguntas, muy buenas las preguntas. Siguiente. Diana. Mi pregunta es con respecto, pues no sé si se debe hacer, este era el enfermo más antiguo, o sea, con mayor tiempo allí en el estanque, porque pues al mencionar su edad, el tiempo enfermo, sería que esa sería la compasión de Jesús por él, por la cantidad de tiempo que había esperado una sanidad, la fe de ese hombre ahí, Muy espere y buena espere. pregunta, muy buena la pregunta. Bueno, no vamos, los que tienen la mano levantada ya no más, porque vamos a ir al versículo, es que nos faltan 3 versículos y faltan 15 minutos. Entonces, para poder concluir bien. A ver, versículo 7, para que levante la mano sobre el 7. Paola. Sí. La pregunta que hago, ¿cómo el paralítico hizo para llegar allá sabiendo de que fue solo, ¿no? Manifiesta que él estaba solo. Se la vuelvo a decir, ¿cómo el paralítico hizo para llegar allá? Muy buena la pregunta. ¿Alguien más? ¿Alguien más? A ver, ¿quién? ¿Quién quiere hacer la pregunta? ¿En el quién? ¿Quién qué? ¿Quién era sano?
¿Quién era sano? El que primero descendía al agua. ¿Quién? Bueno, si no hay más, en el 7 vamos al 8. En el 8, ¿cómo reaccionó los demás enfermos cuando vieron que Jesús sanó a este paralítico? Muy bien, ¿cómo reaccionaron los otros enfermos? Muy bien. Sebastián. Pastor, mi pregunta sería, ¿cuál era la fe de este hombre que se levantó cuando Jesús le dijo? ¿Cómo era la fe? Muy bien. Alexander Martínez. La pregunta es, ¿cómo tomó este hombre lo que el Señor le dijo? ¿De qué manera lo tomó? Cuando le dijo, levántate y toma tu lecho y anda. Muy bien. Perfecto. Muy bien, muy bien. Diana Martínez. Mira, tiene que ver con la orden que le da Jesús, toma tu lecho y anda, ese de levántate, toma tu lecho. Tomar el lecho no era más fácil, váyase y usted ya es sano. O sea, ¿qué implica tomar el lecho? Esa parte, eso, levántese y tome el lecho y ande. Sabíamos que eso iba a formar un problema porque al cargar el enfermo el lecho en el día de reposo, pues iba a ser un problema. Pero pues también era una evidencia y un testimonio, ¿no? Claro, muy bien. Ustedes están dando unos apuntes muy buenos. Siguiente, Sebastián otra vez. Pastor, no, esta pregunta yo creo que era más arriba, pero quiero hace rato preguntarle, ¿por qué esperaban ser sanos el día de reposo? Si era un día que no podía haber sanidad. Pero yo le daría otra contrapregunta. Era, ¿solo se movía el día sábado o todos los días? ¿O cada cuánto? De vez en vez, dice. Pero la pregunta es, ¿era solo el sábado? Cualquier día, pastor. Listo. Muy bien. Entonces, ve que esas preguntas nos dan respuesta al mismo texto. Bueno. Otra pregunta, yo sé que lo dice más adelante el versículo 9, pero creo que cabe acá. Solo fue criticado este paralítico sanado por cargar su lecho el día de reposo, o también eran criticados otros sanados que cargaban su lecho sanados por el estanque el día de reposo. Muy bien la pregunta, muy buena. James Salazar. Pastor, pues yo en el versículo 7 hay algo que me causa curiosidad, que empieza diciendo Señor. ¿Será que el paralítico ya había escuchado hablar del Señor? Pues no sé cómo hacer la pregunta. Ahí ya le cuento, buena la pregunta. O sea, no sé cómo. El paralítico le dice Señor a Jesús. Si él lo reconoció como el Señor, es porque ya había escuchado hablar del Señor. Entonces no sé cómo hacer la pregunta, pero sí me causa como curiosidad. Porque dice, Señor, le respondió el paralítico. O sea, ¿por qué le responde Señor si no? Entonces, o sea, no sé cómo hacerla, pero sí me causa un poquito de curiosidad ese pedacito. No, la pregunta que usted puede formular era, ¿por qué el paralítico le llamó Señor a Jesús? Sí, eso pensé yo, ¿por qué? O sea, ¿por qué hay que buscar una razón o un origen? O sea, ¿por qué lo reconoce como el Señor? Entonces, no. Está buena la pregunta. Bueno, señor. Diana Martínez. En el versículo 8, ¿cómo Jesús sanó? O sea, ¿cómo Jesús sana al paralítico? Aquí dice que es una orden, ¿no? Levanta. Sí. Entonces, es saber si impuso manos, hizo cualquier otra cosa. No, solamente con un dicho, con una
una orden. Sí. Ahí hay 3 órdenes. Si usted mira el versículo 8, ahí hay 3 órdenes. ¿Sí? Entonces, cada orden tiene una acción. Levántate es una, toma tu lecho es 2, y 3, anda, o vete a tu casa, o lleve esa camilla. ¿Sí? 3. Y las 3, entonces, podríamos hacer esta pregunta: ¿por qué Jesús da esas 3 órdenes? Sí, Bueno, señor, esa es la pregunta. claro. Gracias. Digamos. Sebastián. Pastor, mi pregunta es si Jesús quería escandalizar o hacer ver este milagro que dice que se lleve su lecho. O sea, Jesús sabía que al decirle que se llevara su lecho iban a haber problemas y aún así lo hizo. Le dio la orden que se lo llevara. Pero ¿cómo la pregunta? ¿Cómo formularía usted la pregunta, amiga? ¿Por qué Jesús le dijo que tomara su lecho? Muy bien. Bien. Bueno, vamos con el versículo 9. Mercedes. No, era con el versículo 8 que tenía la pregunta. El ¿para qué sanó Jesús al enfermo sin entrar al estanque? O sea, el propósito. Bien, está bien la pregunta. Muy bien. No, el día de reposo. María Cristina. Bueno, mi pregunta sería, ¿por qué lo sanó el día de reposo? Bien, está bien. ¿Alguien más? Yo, ahí sería ¿para qué busca propósito? ¿Para qué los fue sanado en día de reposo? Bien. Sebastián. Mi pregunta sería, ¿qué sintió este hombre? Muy bien. ¿Qué sintió este hombre? ¿Alguien Y, más? y también la obediencia de este hombre, porque dice que tomó su lecho, o sea, hizo lo que Jesús le ordenó. Pero ¿cómo la formula usted como pregunta, amiga? Acuérdense, siempre las preguntas, amigas, nos llevan a respuestas. Y las respuestas nos llevan ¿a qué? A aclaración, a enfoque al texto. Ahí sería la pregunta, amiga. Yo le pondría como pregunta, amiga, ¿por qué el hombre hizo lo que Jesús dijo? Muy bien, está bien la pregunta. De pronto por el temor de volver a quedar paralítico. No. No. ¿Por qué Jesús, por qué el paralítico le hizo caso a Jesús? ¿Cómo comenzó? El paralítico, ¿qué le dijo? Versículo 7, ahí nos devolvemos. ¿Cómo comenzó? Yo creo que el paralítico ya había escuchado hablar de Jesús y todos los enfermos habían escuchado, porque si no, él no lo hubiera reconocido como el Señor. Pero mire, James, esa parte ya la hablamos. ¿La multitud reconocía a Jesús que sanaba? No. No. ¿El paralítico reconoció a Jesús que sanaba? Pues es que ahí es donde me queda la duda, pastor, porque si él le dice Señor, entonces, pero no lo ya yo te voy a ayudar acá. ¿El paralítico conoció a Jesús como sanador? No. No. ¿En qué momento conoce el paralítico a Jesús como Señor? En el momento que empieza a hablar con él. En el momento que con autoridad le dice, toma tu lecho y anda. En el momento que le dice, que empieza una conversación. Ahí se aclara la mente del paralítico y lo reconoce como Señor. ¿Sí? Mi pastor, ahí podríamos imaginar para identificar también. Nos imaginamos y identificamos
ahí que él vio cuando ya habló con él que él era el Señor y me imagino que sintió que se sentía mejor y que se podía parar. Bueno, pero cuando se usa el término imaginar para identificarse, ¿quién se identifica? Es uno. Uno se imagina el texto y uno se mete en el texto bíblico para uno ser protagonista o estar metido en el texto. Cuando se hace la lectura, que es imaginar para identificarse, es eso. Yo, ¿dónde me identifico en el texto? Bueno, listo. Concluimos. Ya estamos en el versículo 1, perdón, el versículo 9. A ver, hay una pregunta de contraste. A ver si alguno me la coge. Y concluimos con eso. Una pregunta de un contraste. Y está de tiempo. ¿Nadie ve un contraste en el versículo 9? Pues, no sé si estoy bien, pero puede ser, y anduvo, o sea, que anduvo con Jesús, fue seguidor de Jesús, o ya desapareció la historia, pues, por decirlo. No, tiene que ver con que al instante, o sea, fue en el mismo momento en que Jesús le habló. Muy bien, ¿con qué versículo usted lo contrasta? Perfecto, pero ¿con cuál lo contrasta? Con la orden que le da Jesús. No. ¿No? No, el tiempo, instante, ¿con qué lo contrasta? Con la pregunta, ¿quieres ser Con sano? el 5. Con el 5, ¿qué dice el 5? Con el 5 porque dice, había un hombre que tenía 38 años de enfermo. Perfecto. Ese es un contraste que usted puede resaltar en la predicación. Este llevaba 38 años esperando, pero vino Jesús y al instante quedó sano. Bueno, con Diana Martínez. El pastor era haciendo esa misma pregunta, perdón. Entonces, mire, son esos detallitos que nos explotan, nos sacan. Entonces, voy a poner un ejemplo. Usted resaltó el término instante y lo contrasta con los 38 años. ¿Cómo usted hace la aplicación? ¿Cómo hace el puente hermenéutico ahí? ¿A quién? A ver, solamente quiero terminar con eso, para como ayudarles a la hora que ustedes hagan la predicación. ¿Cómo usted haría un puente hermenéutico entre el instante? Bien, tan chévere. El pastor nos dio esta. A ver, ¿quién? A ver, Alexander Martínez. A ver, pastor, yo lo manejaría así. O sea, ¿cuánto tiempo llevamos nosotros en una vida desierta, enfermos, con pecados? Pero en un instante Dios puede transformar todo eso si le abrimos nuestro corazón y le damos la oportunidad que cambie nuestra vida. Muy bien. Ahora, sino que es que ya el tiempo se nos fue para hablar más de eso, pero mire, aquí hay mucho que hablar. Entonces, ¿cuánto tiempo lleva usted enfermo? Y estamos hablando de enfermedad física. ¿Cuánto tiempo lleva con una enfermedad espiritual, una atadura espiritual de droga, de no sé qué? ¿Qué fue lo que hizo el paralítico para ser sano al instante? Tuvo un encuentro con Jesús. Hoy yo te invito a que recibas a Jesús porque en un instante el Señor te va a sanar. ¿Sí? Un puente. Bueno, muy bien. Hemos hecho un trabajo muy bueno esta mañana. De hoy en 8 días ya viene la predicación otra vez. Hacemos los grupos, predican 3 personas, el texto. Ahí les adelanté una buena parte de la exégesis. Bueno, muy bien. Oiga, Alexa, tremenda esta muchacha, oiga. Hace la milla extra. Lo que no se le pidió lo está haciendo. Miren todas las preguntas que sacó Alexa. Si quiere lo puede publicar en el grupo y ya todo este material nos sirve a la hora de nosotros organizar los bosquejos y todo eso. Bueno,
Entonces, Dios me los bendiga a todos. Me alegra que hayamos... Pastor, ¿Sí? ¿Pregunta? los que ya predicamos, ¿podemos volver a predicar o ya no podemos? No. La idea es darle lugar a los otros. Ahora, no quiere decir que se va a relajar, no teniendo el texto bíblico preparado. La idea que es que todos prediquemos, pero para poder evaluar qué hay que hacer, haber estudiado el texto. Porque yo no puedo evaluar algo sin tener conocimiento. Básicamente es. Pastor, una pregunta. Sí. Yo ayer envié el link de la prédica de Juan capítulo 3, del 14 al 21. Ahí ya lo envié el link al grupo. Lo subí en el Facebook y en Instagram. En esas dos partes lo dejé. Bueno, déjenme esa pantalla completa. Mire, yo veo personas que no intervinieron en todo. Catalina Victoria. Mira, ¿quién más no intervino? Luz Estela Peláez. Florine Santa. Edith, Catalina, Gisela, Kevin. Bueno, mire, ojo. Ojo. Yo quiero que todos participen porque en la participación nos crecemos, nos enriquecemos. Yo participé, pastor. Pero al principio en algo que se le dijo que hiciera, al principio, pero en las preguntas no. Yo sí participé. Bueno, solamente les dejo ese asunto. ¿Para qué? Para que involucren, porque así sea desacertado, es acertado. ¿Por qué? Porque en una equivocación se aprendió, ¿sí? Y se vence el miedo y todas esas cositas. Bueno, los felicito a todos. Yo estoy muy contento, te cuento, yo me voy muy contento. Me voy muy contento porque veo el crecimiento de ustedes y cómo supieron aplicar las preguntas, amigas, cómo utilizarlas. De hoy en 8 días, no, de hoy en 15 días, ya vamos a estar trabajando un poquito más cómo trabajar o cómo hacer exégesis. Todavía estamos en la primera parte, cómo hacer exégesis. Hoy que vimos cómo aplicar las preguntas amigas. ¿Qué vimos hace 15 días? Observación. Observación a través de las preguntas amigas. Hoy lo hicimos a través de un ejercicio que es el texto que vamos a predicar. Hicimos de una aplicación de trabajar las preguntas amigas. Bueno, Dios me los bendiga. Los quiero muchísimo. Muchísimo. Ah, otra cosa, venga, un asunto. Necesito, Yuri, Yuri no, Carolina Ponto, Carolina me va a ayudar con algo. Me va a agendar una cita con cada uno de ustedes. Necesito que los dos nos pongamos de acuerdo porque necesito evaluarlo personalmente cómo vamos. Va a haber una cita personal con los que viven en Tuluá y virtual con los que viven en Bogotá. Porque necesito evaluarlos cómo vamos. Y que ustedes puedan preguntar si no entienden algo, dónde tienen una laguna, alguna cosita. Bueno, no se les olvide que nos queda esta semanita para publicar su video predicando el texto pasado. Bueno, Dios me los bendiga. Pastor. Bendiciones, pastor. Bendiciones para todos. Bendiciones. Mil gracias, bendiciones, pastor. Muchas Bendiciones. Buen día. Muchas gracias. Pastor, uno puede hacer un video como en forma de rap. Como quiera. Ok. Sí. ¿Qué más?
No, está muteada. ¿Me escuchas? Ahora sí. Ah, ya terminé de grabar, porque vamos a quedarnos